Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Esta noche vamos a compartirlo con el doctor Carlos Mejía. El doctor Carlos Mejía es infectólogo con esa especialidad y actualmente presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Vamos a tocar un tema que está en este momento en todas las noticias, en todo el mundo, que ha venido causando un verdadero asombro por lo sucedido y una gran reacción en contra, y es el descubrimiento incidental de una investigación que entre el año 46 y 48 se estaba realizando en Guatemala con pacientes a los cuales se les contagió con sífilis, con gonorrea y con otro tipo de enfermedades venéreas. Digo que esto fue incidental porque realmente una investigadora que estaba trabajando en sus protocolos por otro motivo, parece que tuvo un error o algo que sucedió con su comunicación en internet y esto salió a la luz inmediatamente. Así que el tema es, como les digo, sumamente controversial, ha de veras desarrollado una gran reacción en su contra y por lo tanto pues le hemos pedido al doctor Mejía, quien es experto en el tema y por su condición como presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos ha sido invitado a participar en una comisión presidencial que va a haber por parte de Guatemala y tratar de esclarecer la verdad, la situación y el camino de que hay que hacer en este caso que está sucediendo. Doctor Mejía, bienvenido a Acción Positiva. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por permitirnos participar y expresar la opinión sobre este tema tan complicado y lleno de muchas aristas que hay que analizar desde la parte histórica, el impacto humano, el impacto de derechos humanos propiamente, así como la parte ética. Y hemos mencionado estos tres primeros porque, aunque se ha hablado mucho de resarcimiento, creo que todavía es muy prematuro hablar de un resarcimiento para que lo podamos cuantificar si no hemos establecido la verdad de los hechos primero. Pues muchas gracias, Carlos. Bueno, las enfermedades venéreas han sido también llamadas enfermedades vergonzantes, ¿no? En el sentido de que es la enfermedad que pues se niega que exista, se niega su contagio y por lo tanto también desafortunadamente poblaciones que no tienen conocimiento de ellas, que han sido contagiadas, hasta pueden llegar a grados más allá de lo normal sin un buen tratamiento porque no quieren comunicar lo que lo tienen, ¿no? Carlos, pero entrando realmente en el tema ¿qué fue exactamente lo que sucede en el 46 al 48? Cuando hablamos de sífilis, que se ha descrito como una de las grandes enfermedades con diferentes nombres a través de la historia, personajes históricos que se han dicho que la han padecido y que pues ha sido difícil de tratamiento, y pues gonorrea, obviamente chancroide, todo lo que está relacionado con ello, ¿verdad? Pero para nuestro público, ¿qué son estas enfermedades venéreas específicamente? Digamos, la sífilis, ¿cómo se compararía hoy y lo que era en esa época? ¿Y cuál es la magnitud de lo que estaba sucediendo? Sí, sífilis en particular, para empezar por una de ellas, representa una de las enfermedades de transmisión sexual más antiguas de la humanidad. Como se sabe, muchos personajes históricos se ha pensado que la han padecido por las manifestaciones que han tenido. La sífilis ha sido una enfermedad que ha provocado lo mismo que provoca el sífilis en la época actual, induce a la discriminación, al estigma, básicamente segregamos poblaciones que son afectadas por enfermedades y el ser humano es muy dado a ejercer juicios sobre valor de los demás. Con respecto a sífilis, en esa época era una enfermedad incurable que podía afectar a largo plazo no solamente los genitales, sino también a nivel de las articulaciones, a nivel neurológico o cardíaco. Era una enfermedad que se trataba con medicamentos muy tóxicos derivados del arsénico, que provocaban muchos efectos secundarios. Y en esa misma época, en los años 40, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, se empezó a usar penicilina en las fuerzas aliadas para el tratamiento de las heridas después de los soldados aliados. Y les fue mejor que a los soldados alemanes que no tenían disponibilidad de penicilina y usaban sulfas. En todo ese proceso, algunos investigadores se dieron cuenta de que ciertas enfermedades de transmisión sexual, particularmente la sífilis, incidentalmente se curaban cuando se recibía penicilina. Y de ello trataron de desarrollar modelos en animales, pero que no eran suficientemente satisfactorios para evaluar la efectividad de la penicilina. Y la única manera de poder evaluar al agente causal, que es Treponema pallidum,
era cultivarlo en los testículos de conejos, donde se producían lesiones, y se trataba de ver si había algún tipo de curación y acción de la penicilina. Uno de los investigadores que más había trabajado en ello era el doctor John Kotler de Estados Unidos, del Servicio de Salud de Estados Unidos, y ellos estaban buscando, el propósito del estudio era un modelo humano de transmisión para luego probar la eficacia de la penicilina. Y entonces en ese ínterim, poco antes del año 46, uno de nuestros colegas guatemaltecos fue médico que fue becado en Estados Unidos para trabajar en el laboratorio de venerias de Nueva York, que se llamaba BDRL, del cual toma el nombre la actual prueba de cardiolipina. Y dado que en ese tiempo se había legalizado la prostitución en Guatemala, no era ilegal, ellos pensaron que Guatemala podía ser uno de los sitios donde probablemente se podría montar una investigación para buscar un modelo humano de transmisión. Y entiendo que las prostitutas podían entrar a las cárceles, no había una prohibición. De hecho, el modelo humano utilizado eran trabajadoras de sexo que en ese tiempo no se conocían de otra manera más que como prostitutas. Estaban infectadas o habían sido infectadas para que tuvieran contacto sexual con prisioneros o que tuviesen contacto sexual con soldados. Como la tasa de transmisión a los soldados y a los prisioneros no fue muy alta, entonces pasaron a una segunda fase en la cual ya inoculaban directamente de las lesiones de personas enfermas o de los testículos de conejo donde había suficiente material infectante para provocar la infección en soldados y en prisioneros. Ahí lograron ellos, según lo que está ahora en los artículos que hemos podido ver en las últimas semanas, que lograron infectar a más del 60% de los que con sífilis, alrededor del 30% de las personas con gonorrea y más del 90% con chancroide. Y probaron 3 tratamientos: penicilina en dosis altas para los que tenían sífilis, penicilina en dosis más bajas para los que tenían gonorrea y una sulfa que se llamaba sulfateazol para el tratamiento de chancroide, cada uno en diferentes esquemas y días y dosis. Y aunque dejan entrever en lo que está publicado en estas 2 revistas de que hubo curación de los pacientes, no está claramente definido cuántos de ellos se curaron y cuántos no. ¿Y cuántos fallecieron eventualmente? Lo que sí está publicado en la revista de la Sociedad Panamericana de la Organización Panamericana de la Salud de la época es que sí hubo probablemente un poco más de 70 fallecimientos, que eso es una situación también ya pública. Lo que falta es establecer qué tanto fueron secundarios a la investigación o a enfermedades que eran muy comunes en estas poblaciones, como era la tuberculosis, que era probablemente la enfermedad que más mataba a las poblaciones en neuropsiquiátricos y en las cárceles. Pero por ahora pues tenemos que, como comisión, llegar a tener acceso a toda esa información para poder sacar un dictamen lo más cercano a la verdad posible. Claro, ahora Carlos, pues tú has descrito lo que era la sífilis, pues la gonorrea, que han tenido mucha relación con las guerras, con los personales militares. Se dice que fue parte de lo que nos trajeron de Europa a la América cuando hubo el descubrimiento, y parte de lo que se llevaron probablemente también. Pero tal vez los puntos claves han sido lo que tú has venido mencionando, los aspectos morales, los aspectos verdaderamente éticos, digamos, de cómo se produce esto, de por qué en Guatemala sucede algo que está fuera totalmente de la investigación con los estándares como se conoce ahora. Pero vamos a tener que ir a un corte y cuando regresemos vamos a seguir tocando el tema con el doctor Carlos Mejía. Regresamos en un momento con más Acción Positiva.